Dios les bendiga, paz de Cristo, estimados hermanos y amigos, en el nombre de Jesús. Sean todos bienvenidos a su canal, Soldado de Jesucristo, donde se comparten enseñanzas acerca de la palabra de Dios. Enseñanzas con un mensaje y un contenido doctrinal centrados en lo que la Escritura nos quiere decir. Centrados en cómo podemos llegar al conocimiento acerca de lo que la Escritura nos quiere dar a conocer verdaderamente por medio del conocimiento que Dios nos da, por medio del poder y la unción del Espíritu Santo, que es el que obra alrededor de todo, que es el que abre el entendimiento, que es quien nos guía hacia la verdad, y esta unción que Él nos dio permanece en nosotros y nos muestra o nos enseña todas las cosas. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. El tema que vamos a presentar a continuación es el tema acerca de aquellos que salieron de la gran tribulación, Apocalipsis, el capítulo 7, versículo 14. Bueno, aquí tenemos el texto en cuestión. Usted puede leer el texto allí, como lo tenemos. Allí lo tenemos escrito en el idioma griego. Y dice que Irika αυτό Kyrie μου σίδας que είπεν μη. Aquí llegamos a la parte subrayada. Ahorita ya lo voy a compartir también en español para que podamos entender también qué es lo que dice en español Apocalipsis 7:14, y ustedes pueden verificar allí en sus Biblias. Llegamos a esta expresión que está allí en rojo, que dice, vamos a centrarnos en esta expresión, que es la parte que dice: estos son los que han salido de la gran tribulación. Textualmente dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces vamos a analizar esta partecita que dice: Huti isin higer homeni ectis tlipseostis megalis. Huti isin higer homeni ectis tlipseostis megalis, que es la parte que traduce estos. Huti, que es un pronombre demostrativo, que es el que traduce estos. Allí tenemos este pronombre a su mano derecha. Es un pronombre demostrativo del caso nominativo masculino plural. Entonces aquí nos están señalando a unos personajes, ¿cierto? Nos están señalando, y para contextualizar de a quienes nos está señalando, es ahí mismo en el versículo 9. Usted puede mirar que dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces, este pronombre personal
huti, que se traduce estos, que es un pronombre demostrativo, nos está señalando este grupo de personas que está viendo Juan allí. Después de esto miré y aquí una multitud, una gran multitud incontable. Ahora tenemos el verbo isin, que es el verbo cero estar, es el verbo imi, es un verbo irregular, como lo tenemos allí. Es un verbo de tiempo presente, modo indicativo, voz activa, tercera persona plural. Este es el que traduce son. Estos son. Y está conjugado en la tercera persona plural, hablando de ellos, o sea, de esa gran multitud. Entonces tenemos que saber enfocar a quién va dirigida esta expresión, porque aunque Juan ve dos grupos, en el inicio del capítulo están los 144,000 sellados, que es un grupo que está reunido, y después de esto, de ver este grupo, ve la multitud incontable. Entonces ese grupito de esos 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, como lo dice allí, son pertenecientes a las 12 tribus de Israel, porque allí lo dice el texto, ¿sí? Es una promesa de Dios de sellar o escoger un remanente para que quedara ese número de elegidos, de escogidos o sellados por Dios, que esto es por las promesas a los padres, como lo son Abraham, Isaac, Jacob y los hermanos, los hijos de Jacob. Y esta otra multitud es otra multitud incontable. O sea, eran tantas las personas que habían allí que él no las podía contar. Una multitud tan grande de todas las naciones, de todas las lenguas, o sea, español, holandés, ruso, alemán, ¿sí? De todas las lenguas. Entonces tenemos de todas las naciones y de todas las lenguas. Y esto es lo importante, ¿sí? Que esa multitud son personas de todas las naciones, ¿sí? Y que lavaron sus vestidos, los emblanquecieron en la sangre del Cordero. Ahora tenemos Hi-her homeni, es la expresión que dice los que han salido o los que han venido. Ahorita ya vemos el verbo erhomeni. Hi es el artículo definido en el caso nominativo masculino plural. Ese hi, o para que usted entienda, hoy esa expresión que se pronuncia hi, allí como lo tenemos, es el artículo en caso nominativo, género masculino y número plural. Está señalando ya de manera relativa a estos, ¿sí? Porque lo que viene a continuación es un verbo en el modo participio de tiempo presente, nominativo masculino plural, ¿sí? De voz media o pasiva y tiempo presente, modo participio. Este participio, con estas características que tenemos allí, que a eso se le llama como una sustantivación.
debido a que el verbo en el modo participio tiene las características o las cualidades tanto del adjetivo como del sustantivo y del verbo. Tiene las cualidades del sustantivo, del adjetivo y del verbo. Entonces son unos verbos o unas expresiones en la gramática que nos conectan tanto con los verbos como con los sustantivos y adjetivos. Este verbo allí está en posición atributiva, funcionando en una cláusula de relativo, porque cuando encontramos una expresión gramatical como es un artículo definido precediendo o calificando al verbo en modo participio, significa que lo está haciendo partícipe de las características del sustantivo. Por lo tanto, debe traducirse como un personaje al cual se le está haciendo referencia anteriormente, que a eso se le llama un antecedente anafórico, como lo tenemos allí. Esta expresión nos introduce a una cláusula subordinada de relativo. Entonces se debe traducir como una cláusula de relativo, como inician las cláusulas relativas. Érgome, que es el verbo en cuestión, allí lo encontramos ergomeni porque ya está conjugado en su forma participio. Érgome dice allí que es la voz media de un verbo primario usado solo en tiempos presente e imperfecto, los demás siendo suplidos por un parecido, voz media. El ébdome o activamente elzo, que de otra manera no ocurre, venir o ir en una gran variedad de aplicaciones, literalmente, figurativamente, acercar, arribar, entrar, ir, llegar, pasar, redundar, salir, sobrevenir, venidero, venir. Esto es lo que nos muestra la concordancia exhaustiva en el número G2064, que es lo que nos da a entender este verbo o la significancia de este verbo, que allí lo han traducido los que han salido, o también se puede traducir los que han venido, porque ese también es el verbo venir, ¿sí? Entonces, esto es importante porque esta es la estructura que nosotros estamos analizando, y esto es lo importante de analizar la estructura morfosintáctica del texto o de la expresión que vamos a realizar a profundidad, porque para poder hacer un análisis profundo acerca de estos textos que al parecer son tan problemáticos para algunos, porque debido a al desconocimiento de las reglas y de las normas gramaticales, que no son lo esencial. Ojo, estoy diciendo que eso no es lo principal, pero sí nos ayuda demasiado en la interpretación de un texto, porque es una excelente herramienta que le va a dar a usted un acercamiento
más acertado a la interpretación de la escritura. Porque es una ventaja conocer estos aspectos gramaticales que manejan las expresiones, porque los lenguajes van evolucionando a través del tiempo. El lenguaje es un conjunto conformado por sonidos y grafías o fonías, como se le dice, y estructuras fonológicas. Entonces, estos idiomas tienen sus modismos, sus escrituras y sus dialectos de una forma distinta. Que hay algunos idiomas que son parecidos o similares, es verdad. Por ejemplo, el portugués y el español son idiomas un poco parecidos, no son los mismos, pero tiene una similitud muy amplia. Sigamos con el tema. Esta partecita que tenemos allí en rojo, que dice ectis tlipseos tis megalis, de la gran tribulación. Allí tenemos lo que es un sintagma preposicional. Y tenemos una oración atributiva. Entonces tenemos aquí un orden gramatical que es ec, que es una preposición, que ya vamos a darle una explicación acerca de las preposiciones, qué significan o cuál es su función, para qué nos sirve o de qué nos sirve una estructura gramatical con un sintagma preposicional de posición fija o de dirección. Ahí es donde viene la importancia de la conexión verbal que tenemos allí con el verbo erhomeni, que es la dirección que vamos a conectar con la delimitación que la preposición allí nos está dando a entender. La expresión tis tlipseos, un poquito difícil de pronunciar porque tiene dos consonantes compuestas, que es cada consonante compuesta tiene dos sonidos distintos, dos sonidos unidos, y por eso se llaman consonantes compuestas, algo ajeno al idioma español, porque en el idioma español no existen consonantes compuestas. Entonces tenemos allí tlipseos, que es tribulación o la tribulación. Tenemos allí este sustantivo tlipseos definido por el artículo. Entonces nos está hablando de una expresión definida, o sea, que no solamente nos está hablando de tribulación, sino que nos está dando a entender. A eso se le llama una expresión por excelencia. No es lo mismo decir salieron de tribulación, aunque creo que por ahí hay unas Biblias que lo han traducido que salieron de tribulación, para evadir un poquito el tema de la gran tribulación, pero allí nos habla explícitamente acerca de la gran tribulación, la gran tribulación, y eso es una expresión por excelencia. Significa que está hablando de una tribulación, un ejemplo comparativo como si fuera un superlativo, en una tribulación que es más tribulación que las demás tribulaciones. Por eso se llama expresión por excelencia. Cuando hay una expresión por excelencia, significa que
pueden haber muchos conjuntos o conceptos similares a esa expresión, pero cuando la expresión es por excelencia, se reconoce, identifica y evidencia que se le está dando énfasis a algo superior. Por ejemplo, no es lo mismo decir Señor que el Señor. No es lo mismo decir, por ejemplo, tribulación o la tribulación, o gran tribulación o la gran tribulación, porque es que esto tiene un sentido gramatical y tiene un contenido doctrinal. Entonces, cuando analizamos estas expresiones, podemos acercarnos un poco más al texto en blanco y negro. No de pronto como esas influencias que hemos recibido, influencias de dogmas interdenominacionales, que hemos cometido muchos errores en cuanto al análisis de las doctrinas interdenominacionales, y también hemos compartido algunos estudios refutando aquellas doctrinas que parecieran ser verdad, que muchas denominaciones que también son denominadas iglesias de la verdad han absorbido este cúmulo de dogmas, pero que comparándolos estrictamente con la palabra de Dios, no llegan a una interpretación asertiva del texto. Por eso, por la gracia de Dios, compartimos estos mensajes para que los hermanos y amigos puedan entender y comprender las Escrituras, para que no se deje enredar de todas estas denominaciones con personería jurídica, llámese X, llámese Y, no importa, todas hacen parte del nuevo orden mundial. Lo que necesita el nuevo orden mundial es que haya una globalización. Cuando haya la globalización y se impongan las nuevas reformas económicas mundiales, las nuevas reformas educativas mundiales, entonces todo se unirá en un solo gobierno, y a eso se le llamará el nuevo orden mundial. Pero bueno, mis hermanos, sigamos aquí con el tema, que a veces una cosa conecta con otra y nos desviamos del tema. Entonces aquí volvemos al tema central. Thlipseos viene de esta palabrita thlipsis. Usted la encuentra como la G2347 en la concordancia exhaustiva. Dice que significa presión, literalmente o figurativamente, estrechez, aflicción, angustia, atribular, persecución, tribulación. ¿Sí? Ahora tenemos un adjetivo, vamos a ver si aquí está, sí, tis megalis, que es la gran, megalis es el adjetivo, ¿sí? Pero note usted que aquí este adjetivo va sustantivado por medio de un artículo definido. A esto se le llama una sustantivación. Cuando un adjetivo va precedido de un artículo definido, el adjetivo pasa a cumplir la función de sustantivo. No es que ya no sea adjetivo, no, sigue siendo adjetivo, pero pasa a cumplir la función de sustantivo. Entonces, la gran tribulación es lo que el texto nos quiere decir allí. Megas, enorme, extraño, fuerte,
grande, grandemente, abundante, gran temor. Entonces esto es lo que nos traduce aquí megalis o megas. Analizando haciéndole este análisis, un análisis un poco superficial, no decir que analizando cada estructura terminológica allí, pero analizando de manera morfosintáctica a esta expresión que es la que nos conlleva a la enseñanza que estamos dando en este momento. Aquí les comparto a la mano derecha una paráfrasis del texto según un análisis morfosintáctico. Le dije: Señor, tú lo sabes. Él me respondió: estos son los que han pasado por la gran tribulación. Lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Allí entre paréntesis, el sentido de la preposición es salieron de dentro hacia afuera. Y esto es lo que vamos a analizar. Bueno, aquí les presento a todos ustedes este diagrama preposicional. Para cualquier hermano o amigo que haya estudiado el griego, usted se dará cuenta que al momento de estudiar las preposiciones, una de las formas más fáciles de aprender las preposiciones es con estos diagramas preposicionales, donde nos muestra el sentido de la preposición, la delimitación, porque ellas van acompañadas de unas expresiones y las preposiciones delimitan alguna posición o alguna dirección, son conectores. Por ejemplo, cuando yo digo voy a la tienda, se supone que es una expresión direccional que me lleva de aquí hasta la tienda. Entonces esa preposición me está delimitando o me está demostrando un sentido lineal o de progreso o de dirección, que es hacia la tienda. Hacia la tienda. Allí tenemos varias preposiciones. La preposición en, dia, peri, is, pros, hipo, kata, apo, para, en, ana, hiper, epi. Y tenemos allí, muy importante, subrayada en rojo, la preposición ek. La preposición ek es la preposición que analizamos al principio, donde dice ek tis tlipseos. Sí, me parece que dice así el texto. Entonces esta preposición es la que nos está conectando la dirección que nos está mostrando la acción. La acción es el verbo y ese verbo nos está dando una dirección, que es salir de. Y la preposición nos está confirmando que efectivamente este sentido que se debe tomar es saliendo de dentro hacia afuera. O sea que se estaba dentro y se salió o tomó la dirección hacia afuera y salió y ya no está adentro. Pero para poder realizar la acción de salir significa que tenía que estar dentro de, no fuera de, sino dentro de dentro hacia afuera de.
O sea que estas personas, esta multitud, estaban dentro de la gran tribulación y salieron de dentro, de estar dentro hacia afuera. Bueno, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque hay algunos que han interpretado de que, vamos a ver, bueno, pasémoslo aquí a la otra imagen. Entonces esto es lo que nos indica el sentido del sintagma preposicional que allí tenemos conectado a la dirección del verbo. De dentro hacia afuera. Estos salieron de dentro hacia afuera. Salieron de la gran tribulación. De dentro hacia afuera. O sea, estaban en la gran tribulación y salieron de la gran tribulación. Entonces ya sabemos que estas personas estaban en la gran tribulación o pasaron por la gran tribulación. Multitud incontable de personas. Una multitud incontable de personas que pasaron por la gran tribulación. Y estas personas lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. O sea que esas personas son la iglesia. Son la iglesia comprada por la sangre preciosa del Cordero. Es la iglesia. Porque el mismo texto nos está mostrando que hay dos grupos. El grupo de los 144,000 sellados y el grupo de una multitud incontable. Y esta multitud incontable salió de la gran tribulación, porque pasó la gran tribulación o porque estaba dentro de la gran tribulación. Ahora, este texto tiene unas interpretaciones muy interesantes. Aquí les presento dos de muchas interpretaciones que le han dado a este texto, tal vez de manera involuntaria, tal vez de manera inocente, o tal vez viendo la manera de que sus traducciones o interpretaciones se acomoden a sus dogmas interdenominacionales. Allí tenemos Apocalipsis 13:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que fueron raptados antes de la gran tribulación. Bueno, hay algunos que interpretan este texto de esta manera y que está diciendo que esos fueron los que fueron raptados en un rapto secreto antes de la gran tribulación. Un rapto secreto antes de la gran tribulación. Bueno, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Y tampoco el texto le da a usted para afirmar semejante torpeza. La segunda interpretación. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que no pasaron por la gran tribulación. Usted escucha a otros líderes religiosos decir que lo que quiere decir el texto es que ese grupo y esa multitud no pasaron por la gran tribulación.
O sea, que esos son los del rato secreto, que se fueron en el rato secreto. Y cada quien acomoda la escritura a sus dogmas y prejuicios doctrinales, a sus reglamentos interdenominacionales. Entonces, ellos acomodan toda su interpretación. Es para buscar la gloria de los hombres, no la gloria de Dios. No por mostrar la verdad, sino por dar sus interpretaciones y que ante sus líderes religiosos él quede bien parado. Porque hoy día lo que se mueve en este sistema religioso es la rosca. La rosca. Usted solo necesita tener rosca y usted sale de pastor. Usted tiene la rosca, tengo mi conexión, un directivo, este directivo me ayuda a pasar de pastor y ¡pum! Allá lo meten. Eso es sencillito. La religión hoy día es como se manejan las empresas seculares normalmente. Usted es un trabajador y a usted le pagan por su trabajo y listo. Y eso es lo que tenemos hoy día como líderes religiosos, son asalariados. Pero se cumple lo que la palabra de Dios dice, gloria a Dios. El mismo texto nos enseña que hay dos grupos en el cielo. El grupo de 144,000 y el grupo de gente de todos los países y de todas las razas, idiomas y pueblos. Eran tantos que nadie los podía contar. Solo dos grupos en el cielo. Eso es lo que nos está diciendo Juan. En el Espíritu vio dos grupos. El grupo de los 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Y para ese concepto o esa explicación de quiénes son estos 144,000, vamos a hacer una enseñanza aparte acerca de quiénes son estos 144,000. Entonces esta otra multitud incontable están allí de todas las naciones y que lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Pero analicemos la explicación o interpretación darwinista. Cuando digo darwinista me refiero a John Nelson Darby, inventor de la tontería del rapto secreto. Aproximadamente en el año 1830. Investigue, hermano, no se deje meter los dedos en la boca. Que sus líderes religiosos lo que le interesa hoy día es el dinero. No le interesa si usted se salva o si usted se pierde. Eso no es lo primordial. Lo primordial es tener sus alfolís taqueados. Entienda eso. También compartimos una enseñanza acerca del diezmo. Usted puede ir a verla allí. Entonces estos señores que se hacen llamar pastores, entre comillas, enseñan que hay tres grupos en el cielo, porque en el cielo tendrían que haber tres grupos y no dos. Porque el primer grupo es el de los 144,000 y el segundo grupo es de multitudes de personas que fueron los que salieron y pasaron por la gran tribulación. Ahora, ellos dicen que tiene que haber un tercer grupo en el cielo, que son el grupo de los del rapto secreto, los que fueron raptados secretamente. Pero nadie sabe en qué parte de la Biblia dice eso, porque ningún texto lo dice. Y todos los textos que usan acerca del arrebatamiento los descontextualizan de la segunda venida. Y también se ha explicado esto en
en los videos de escatología, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 y parte 5. Porque esto también ya se ha enseñado. Y se ha enseñado porque es la palabra de Dios. Y de pronto alguno tendrá una forma distinta de pensar. Pero si tenemos el mismo objetivo, que es llegar a la verdad, entonces tenemos que arrancarnos del corazón tanto orgullo para no aceptar que estamos equivocados. Y eso es lo que nos falta, hermanos. Esa sensatez, esa honestidad, esa humildad, esa sencillez para decir, verdad, aquí me están enseñando mentiras. Verdad, aquí me están engañando. Esto que he creído durante tanto tiempo es mentira. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice una cosa y estos reverendos enseñan otra cosa distinta a lo que dice la palabra de Dios. Y espero que usted entienda, hermano. Cada persona es libre de escoger si se congrega en esta religión, llámese Pentecostés, o me congrego en esta otra religión, llámese Pentecostal, o me congrego en esta que se llama Pentecostal Senda Antigua, o me congrego en esta que dice Asambleas Apostólicas del Nombre de Jesús, o me congrego en esta Asambleas del Espíritu Santo. Cada persona es libre de congregarse o de decidir si necesita congregarse, y también es libre de decidir en qué lugar puede congregarse. Pero hermano, con tanta mentira, con tanta falsa doctrina que le están dando a usted hoy a comer, le están causando el daño espiritual más grave que usted puede tener. Porque le están dando comida adulterada. Y la comida adulterada traerá problemas y consecuencias espirituales. Y eso es lo que hacen estas religiones, traer problemas espirituales a las personas, porque las ponen en una posición de esclavitud ante la organización religiosa, llámese como se llame, y se tiene que sujetar a este círculo o a este conjunto de normas interdenominacionales. Y si usted no las obedece, usted pasa a ser uno de los rebeldes, uno de los apartados, uno de los herejes. Porque hoy me encontré con un hermano y me dijo: hermano, a ti te tienen como el máximo hereje en Puerto Berrío. Y yo digo, gloria a Dios, y ojalá no sea solamente en Puerto Berrío, sino que me tengan como el máximo hereje en toda Colombia, para que se enteren este hereje qué está predicando y qué es lo que está diciendo. Y si alguien tiene el valor de hacer un diálogo en vivo acerca de estos temas, ya sea el diezmo, ya sea el Espíritu Santo, ya sea el arrebatamiento y la segunda venida y la gran tribulación, sea maestro, apóstol, evangelista o diácono o creyente, para hablar de estos temas en vivo, y si es posible dentro de sus congregaciones, para que las personas escuchen y ellas mismas lleguen a el juicio de que es verdad y que no es verdad. Porque siempre a las personas se les da solamente
el punto de vista de la denominación religiosa. Y usted tiene que aceptar todos estos dogmas para usted supuestamente crecer dentro de estas organizaciones religiosas. Usted tiene que someterse a todos los reglamentos jurídicos y todos sus reglamentos interdenominacionales, o como le llamen, o conjunto de reglas cléricas o eclesiásticas. Si usted no se sujeta a un conjunto de reglas, usted es un rebelde. Usted es el máximo hereje de su organización. Pero Dios nos llamó a predicar la verdad, y eso lo estamos haciendo por la gracia de Dios. Por eso le doy muchas gracias a todos los hermanos que conozco y los que no conozco también, y a los amigos que entran a estos canales. De pronto YouTube les da una sugerencia y entran como para mirar solamente. Gracias a todos ellos, porque por lo menos se dan esa oportunidad de escuchar la otra versión de los hechos. La otra versión de los hechos es la que yo les estoy mostrando aquí por medio de la palabra de Dios, y usted juzgará. Yo nunca le he dicho a nadie que se deje de congregar en tal denominación. Lo que sí le digo es, usted toma la decisión, y si usted es una persona que quiere seguir la verdad, usted sinceramente tiene que retirarse. Pero eso ya es voluntad propia. Porque yo también entiendo que como somos seres emocionalistas, se nos pega la emoción y es difícil sacarla. Por eso nosotros debemos ser a veces más lógicos y razonables con nuestra fe que emocionales, porque es que hoy día se metió el emocionalismo. Y ya ahí es al que más salte, y al que más brinque, y al que más meta golpes en la cara, y al que más tire sillas. Estamos en estos tiempos peligrosos, hermanos. Así que les doy muchas gracias a todos los amigos, los hermanos que distingo, y a los que no los distingo, Dios les bendiga grandemente. Mi nombre es Edwin Cardona, y muy feliz de poder compartir todas estas enseñanzas. Gloria a Dios. Entonces, ellos dicen que son 3 grupos, o tienen que haber 3 grupos: el grupo del rapto secreto, el grupo de los 144,000 y el grupo que vio allí en Apocalipsis 7, que vio Juan. Tienen que haber 3 grupos. Si esta posición fuera sensata, habría evidencias, porque Juan, al estar en el cielo, está viendo la multitud de personas que están adorando al Señor, y es imposible que haya habido otro grupo aparte, que además también es de toda lengua. Es que, hermano, analice usted esto. ¿Cómo podría haber otro grupo de toda lengua, de toda tribu, de toda nación y de todo idioma, de toda etnia? Tendrían que haber 2 grupos de multitudes incontables, y que fueran también de todas las naciones. ¿Sí lo ve? Porque tendría que estar el grupo del rapto secreto. Ahora, también los que enseñan un rapto secreto enseñan 3 venidas de Cristo. Muchos lo niegan diciendo de que cuando Cristo viene en las nubes, eso no es una venida. Pero la palabra de Dios nos muestra que cuando Cristo venga en las nubes, esa es la segunda venida.
Y eso ya lo hemos explicado bastante en los temas de escatología que hemos compartido. La parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Y usted puede mirarlas allí. He explicado, comparado bíblicamente, demostrado bíblicamente que cuando Jesucristo viene en las nubes es la segunda venida de Cristo. Y le decimos venida porque viene por nosotros. Porque cuando ya estemos con Él, ya no vamos a estar esperando más venidas de Cristo porque estamos con Él. Y si nosotros llegamos con Cristo a la tierra, ya no estamos esperando una venida, no, nosotros somos los que vamos a ir con Él. Que esa ya es la guerra de Armagedón, que es otro tema distinto. Bueno. Los que enseñan el rapto secreto enseñan dos arrebatamientos. Sí, este es el tema de los dos arrebatamientos. Hay dos arrebatamientos, uno antes de la gran tribulación y otro después de la gran tribulación. Estas son las tonterías que le están diciendo a usted. Estas son las tonterías, y disculpe la expresión, no quiero hacer sentir mal a nadie, pero yo también creí estas tonterías. Y por eso es que, indagando la escritura y dándole la completa fidelidad a la interpretación del texto, como el texto fidedignamente nos lo quiere decir, hermano, es que Jesucristo en su segunda venida es que viene a arrebatar la iglesia después de la gran tribulación. Y eso está explicado también en estos videos de escatología. Dicen que hay un primer arrebatamiento en el rapto de la iglesia y pasa la gran tribulación, y después hay otro arrebatamiento distinto, que es del que hablan Mateo, Marcos y Lucas. Dicen ellos. Pero lo que pasa es que ellos hacen una dicotomía o una división de estos dos temas y los apartan uno del otro, para decir que uno es dividido, que la segunda venida no es una sola venida, sino que es una venida compuesta, o sea, por partes, por dos partes. Parte 1 viene hasta las nubes, pero esa no es la segunda venida, es solamente la venida del rapto. Y la segunda venida ya es cuando viene ya con la iglesia, pero en ninguna parte dice eso. San Mateo 24 nos dice que Cristo viene con sus ángeles y mandará a recoger a sus escogidos. O sea que no está con los escogidos, está con los ángeles. Una completa contradicción, hermano. Dios quiera, hermano, y le ilumine el cerebro, se le ilumine la mente y diga: oh, yo sí he estado creyendo tonterías. Es verdad. Así que, hermano, le animo en el nombre de Jesucristo a que indague la verdad, a que no se deje comer cuento, a que no siga apoyando a estos líderes religiosos que lo único que están haciendo es enseñar mentiras y llevando a la gente por el camino de la perdición. Porque si un ciego guía a otro ciego, ¿a dónde van a caer? Gloria a Dios. La gran tribulación, bueno, otro más de los argumentos que se han inventado es que la gran tribulación es solo para judíos. Imagine usted. Eso también lo explicamos en la segunda parte de las enseñanzas de escatología, que después de la muerte de Jesucristo ya no hay dos pueblos, hay un solo pueblo. Dios solamente reconoce un pueblo y por promesa va a elegir a 144,000 de las tribus de Israel, pero por promesa. O sea que eso es una excepción que Dios está haciendo. Él es soberano. Él puede hacer lo que Él quiera.
porque Él es soberano. Y este ser que es soberano nos manda a nosotros a predicar la verdad. Y este ser soberano nos enseña que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ya no hay división de personas. Todos somos uno en Cristo. No hay judío ni griego. Usted lo lee eso en Efesios 2:14, lo lee en Colosenses 3:10-11, lo lee en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego. Pero no, la gran tribulación es solamente para los judíos. Estas son las falsas esperanzas que le están dando hoy a la gente para que la gente suelte el billete. Pero no, hermano, la salvación no se compra con dinero. Usted no se salva por medio del dinero. A usted el dinero no lo va a salvar, a usted el dinero no lo va a bendecir, absolutamente nada. El dinero es un sistema de control. Pero eso usted no lo va a salvar. Puede dar millones si quiere, pero eso no lo va a salvar. Ni lo va a hacer mejor creyente, ni mejor persona. Gloria a Dios. Juan refuta el rapto secreto antes de la gran tribulación. El apóstol Juan ve dos grupos de personas en el cielo. Una multitud de 144,000. Una multitud de personas de todos los países, de todos los idiomas, una multitud que nadie podía contar. El apóstol Juan dice que estos salieron de la gran tribulación, de dentro hacia afuera. El texto literalmente dice que estaban dentro de la gran tribulación y salieron de la gran tribulación. Esto indica que la única forma de salir fue porque Cristo vino y arrebató a los muertos en él y transformó a los que estaban vivos. De esta forma salieron de la gran tribulación. Otro tema que vamos a compartir es el tema de la resurrección. Porque tradicionalmente se ha enseñado que son como 7 resurrecciones distintas y que Jesús viene y resucita a este grupito y después a este otro y después a este otro y después a este otro, y eso se han inventado un montón de tonterías como eso. Pero claro, usted ve en sus institutos a eruditos y reverendos diciendo estas tonterías. Y lo digo porque yo también hice el Instituto Bíblico Pentecostal. Y ahí tengo el cartón. Y por la gracia de Dios soy diplomado en griego bíblico, gracias a Dios. Y con la ayuda de Dios más adelante seré licenciado en idiomas bíblicos, gracias a Dios. Y no es que esté diciendo esto para decir, uy, este man es un reverendo, no. Para que vea que una persona común y corriente, como usted y como yo, puede tener mucho más conocimiento que estos reverendos, porque eso solamente lo da Dios. Y a muchos les duele y les da envidia reconocer que Dios le da cosas a personas que no se la merecen. Yo no me la merezco. Y eso es lo que le digo yo a Dios: Señor, yo no merezco. Voy a tratar de hacer lo posible por compartir las enseñanzas, lo que usted me da para entender, para que otros también entiendan. Haré lo posible. Cuando un hermano viene y me pregunta, le explico. Estoy aprendiendo a manejar comunicación interpersonal, que eso nos lo enseña Dios por medio de su Espíritu. Cómo tratar con la persona. Porque como estamos en un mundo donde la verdad parece mentira y la mentira parece verdad, entonces las personas es más fácil creer que la mentira es verdad y que creer que la verdad es mentira. Porque ya hay una verdad sugestiva dentro de la parte cognitiva de los hermanos. Entonces ya esa verdad cognitiva está tan arraigada en el ser que es difícil desprender esas raíces, pero no imposible por el poder del Espíritu Santo. Que es que eso es lo que nos da la autoridad para poder enseñar la palabra de Dios. Nosotros no dependemos de cartones,
Porque hay gente que cree que tiene que tener un cartón que diga predicador Edwin Cardona. Ah, vea, ahora puedo predicar. Ah, ahora puedo ir a Medellín con este cartoncito. Mire, papi, tengo este cartoncito de predicador. Ah, venga, mijo, predique aquí. Y hoy día es como se manejan estas empresas religiosas. Así se manejan. Pero obviamente que en las cosas espirituales no se maneja así. Usted no necesita un cartón para predicar la palabra de Dios. Usted lo que necesita es abrir su boca. Porque gente hay que necesita escuchar la palabra de Dios. No necesita un cartón. O no necesita que te digan, es que eres líder de jóvenes. Ya puedes predicar. Y eso es lo que pasa. Bueno, ya estamos terminando, hermanos. Estas ya son las últimas diapositivas. Lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Quiénes lavaron sus ropas en la sangre del Cordero? Los que murieron en Cristo y los vivos en Cristo. Ahí tenemos la resurrección. Y esta resurrección acontece en el día que Jesucristo venga, se pare en las nubes, envía a sus ángeles a recoger a sus escogidos con gran voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. O sea, esta multitud son los muertos en Cristo y los vivos en Cristo. Si murió en Cristo, será resucitado. Y si está vivo en el momento en Cristo, pasando esa gran tribulación, como dice el texto, y el que persevera hasta el fin será salvo, que eso se nos refiere allí a la gran tribulación. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahí están los muertos y los vivos en Cristo. Los muertos resucitados y los vivos transformados en un cuerpo glorioso, cuerpo incorruptible. También, como dice 1 Corintios 15, 51, 52, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, mas todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la final trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles. Note usted que nos está hablando del mismo acontecimiento. Usted se da cuenta de eso. Lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Allí tenemos los muertos en Cristo y los que vivimos, los que hayamos quedado. Los muertos en Cristo y los que estamos viviendo en ese momento en Cristo seremos transformados, ¿sí? Los que hayamos quedado, los que vivimos, ¿sí? Entonces allí tenemos, los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero son los muertos en Cristo, que murieron por Cristo, no por una denominación religiosa. No, ellos no dieron su vida por su líder religioso, no, ellos dieron su vida fue por Cristo. Exacto. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. O sea, los muertos en Cristo y los vivos en ese momento que están en Cristo también y que lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Cordero, entonces serán tomados. Por eso es que Jesucristo envía a sus ángeles a recoger a sus escogidos, porque seremos tomados. Ese arrebatados es tomados.
los ángeles nos tomarán y nos llevarán. Eso va a ser un acontecimiento supernatural, no invisible. Los que enseñan el rapto secreto dicen que Jesucristo viene por allá en secreto y nadie lo va a ver. Pero la Biblia me dice es que todo ojo le verá, que vendrá con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Cómo no lo van a oír si viene con trompeta de Dios? Tiene que oírse, tiene que estremecerse, porque cuando suene esa trompeta la tierra se va a estremecer y va a querer partirse de sentir la presencia del Creador. Gloria a Dios. La resurrección de los muertos será en el arrebatamiento. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Resucitarán es un verbo que está conjugado en tiempo futuro. La carta fue escrita aproximadamente en el año 50 después de Cristo. Entonces lo que se dice es para tiempo futuro. Y esto se dijo 17 años después de la muerte de Jesucristo aproximadamente. O sea, 17 años después de haber muerto Jesucristo, se escribió esta carta de Tesalonicenses. Y el apóstol Pablo dice que los muertos en Cristo resucitarán. Está hablando a tiempo futuro. Si él en el año 50 después de Cristo está diciendo que a tiempo futuro es que va a pasar y que no ha pasado un arrebatamiento en esos 17 años, significa allí que los que están hablando de un rapto secreto están hablando puras tonterías, irrelevancias, cosas insignificantes, y disculpe la expresión, tonterías, porque allí no nos habla de un rapto secreto, allí no nos habla de eso, y nos dice que resucitarán. Pero hoy ya se escucha decir que es que ya los muertos en Cristo ya están siendo arrebatados, que el que se va muriendo va siendo arrebatado. Otra más de las tonterías con lo que salieron los líderes religiosos. De pronto usted no la ha escuchado, yo sí. Y si la he escuchado dirá, yo también la he escuchado, porque es verdad. Salió un líder religioso a decir, no hermanos, la gente no se está muriendo de coronavirus, lo que pasa es que los están arrebatando uno por uno. Ya usted juzgará esas tonterías. La multitud es la iglesia, los vivos en Cristo y muertos en Cristo. Sencillo. Gloria a Dios. Bueno, mi estimado hermano, mi estimado amigo, muchas gracias por escuchar estas enseñanzas, gracias por conectarte en este canal con estas enseñanzas. Compártelas con los hermanos, con los amigos, compártelas en tu congregación. Que todo el mundo abra los ojos para que conozcamos la verdad, para que lleguemos al conocimiento de esta verdad tan maravillosa. Soy tu hermano soldado de Cristo, Edwin Cardona. Suscríbete a este canal, dale me gusta, comparte esta información con todos los hermanos. Ya que los tiempos están cambiando y los tiempos son malos. Y debemos irnos preparando para lo que viene. No para la mentira que nos están diciendo, sino para lo que verdaderamente viene. Te invito también a ver las enseñanzas que se han compartido en este canal, para que podamos entender o llegar un poco más al conocimiento de estas doctrinas, de estas enseñanzas, de la cual muchos han adulterado o han cambiado con sus interpretaciones dogmáticas, te invito para que las analicemos, las estudiemos. Y si usted tiene el mismo objetivo que yo, que es llegar al conocimiento de la verdad, allá llegaremos juntos, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, paz de Cristo.